No, lo primero que me llamó la atención de Barsaski fue, bueno, primero cuando lo estudiaba en la facultad, ¿no? Yo estudié filosofía, Barsaski, bueno, es una persona que estaba ligada al campo de la filosofía y de la ciencia, se veía lateralmente en la facultad del pensamiento, y me pareció un pensamiento disruptivo en términos de lo que es pensar la ciencia para nuestro país. Era algo que en su momento cuando lo escuché no era un discurso muy en boga. El tema este de plantearse seriamente qué hacemos con la ciencia y para qué queremos la ciencia. En ese sentido, Barsaski, los textos de Barsaski tienen la potencia del cross a la mandíbula que decía Roberto Arlt. Son textos que están escritos de manera muy sencilla, muy amena, pero que a su vez te conmueven. Puedes estar de acuerdo o no importa eso, pero sí te hace repensar las cosas. Digamos que ella tenía este interés en Barsaski. Después cuando hice periodismo de ciencia, cuando colaboraba con Página 12, bueno, escribía algunas notas sobre Barsaski, y después cuando entré en el mundo documental me parecía que era importante rescatar el pensamiento de Barsaski para traerlo a la actualidad, tanto como espacio histórico, para una suerte de, a través de Barsaski, conocer una época de nuestro país, y también porque creo que hay vigencia del pensamiento de Barsaski en la actualidad. Sin ser anacrónico, pasaron 55, 60 años, pero bueno, el contexto histórico es otro mundo que era en esa época, pero hay ciertas ideas núcleo ahí que me parece que es importante que sean dadas a conocer al gran público. Barsaski es conocido en ámbitos académicos, en que era la persona que está presente, pero la mayoría de la población no lo conoce. Así un poco. Claro, yo te quería preguntar, ¿qué lugar ocupa hoy Barsaski dentro de la comunidad científica? O sea, ¿se lo estudia, se lo homenajea, se retoman sus ideas? ¿Hay algún científico o pensador que haya tomado, digamos, la posta de Barsaski? ¿Qué pensás de eso? Mira, en general es heterogéneo el panorama científico en Argentina. Hay muchos investigadores que retoman y lo tienen a Barsaski una suerte de guía o faro a la hora de encarar su actividad. Después puntualmente hay un grupo que se conoce Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, que articula una red de científicos que están presentes en todo el país, ¿no? Tanto científicos e investigadores, ¿no? De universidades o en el mismo CONICET también, ¿no? Que quieren traer a la actualidad el pensamiento de Barsaski. Por supuesto, nuevamente lo mismo, sin anacronismo. Es decir, bueno, este fue un referente en lo que eran los campos de lo que se conocía como el campo de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? ¿Por qué no traemos este pensamiento y a partir de él pensamos propuestas concretas de cómo desarrollamos la ciencia? Así que sí, hay comunidades de científicos que lo tienen muy presente a Barsaski. Después, por supuesto, que es otro tema, el tema cómo se implementan las ideas. Pero bueno, digamos que están ellos en decir, bueno, tomemos ideas núcleos de Barsaski, criterio de importancia, fundamental, ¿no? Bueno, criterio de verdad, y a partir de eso pensar un programa científico a nivel nacional. Te aporto porque la Fundación Sadowski justamente se está ocupando, como decía Barsaski, que la ciencia es un entrenamiento del pensamiento y que lo que hay que hacer es entrenar a pensar, ¿no? Justamente la Fundación Sadowski está tratando de convencer a las empresas de la importancia que tiene en cualquier rubro de empresa de tomar a científicos, porque justamente lo que hace un científico es el desarrollo del pensamiento, ¿no? Entonces eso se está encargando la Fundación Sadowski, que tiene que ver con el pensamiento de Barsaski y que lo está haciendo desde hace bastante tiempo. Hay algunas empresas que han aceptado, otras no, pero el entrenamiento, como yo soy egresado de exactas, el entrenamiento que da la matemática y la ciencia, que justamente sirve para entrenar el pensamiento lógico, deductivo, abstracto, crítico y creativo, es lo que están tratando de hacer desde la Fundación Sadowski. Bueno, mencionaste a Sadowski, que también fue otro que aparece mencionado ahí por encima en la película. También toda esta gente del grupo que comenté de la Red Plus, si bien enfatizan fuerte el pensamiento de Barsaski, también les parece relevante el de Sadowski, el de Amílcar Herrera, el de Rolando García, que fue todo este grupo de científicos que se proponían pensar un proyecto de país, más allá en donde la ciencia no fuese un mero apéndice. Ellos consideraban que la ciencia era algo estructural para el desarrollo nacional en el marco de un proyecto nacional, de un estilo tecnológico, y ellos están muy preocupados en eso. Quizás, bueno, Barsaski fue el más radical, ¿no? El más polémico, el más atrapante como personaje documental también, por estas otras características que tenía su personalidad, ¿no? Sadowski también amaba el cine porque era socio del Cineclub Núcleo.
Sí, me comentaste, eso no lo sabía. Sí, Claro, Sadowski se merece su un matemática con el cine. Sadowski también se merece un documental, me parece, ¿no? Es otro que se merece un documental. Creo que los tiene. Sí, pero quizás, al menos yo lo que vi de Sadowski lo tiene más relacionado con cuestiones de Clementina y demás. Hay uno que sea de su figura específicamente, Sadowski. No Por me eso me suena. parece que yo sepa, no. Creo que no. Sí, quizás ligado a ese rol que tuvo en Exacta, ¿no? Noche lo bató en largo, la película de Bauer hace años, ¿no? Mucho antes, él viene de 50 y pico. Sí. Claro, es el 66. Sí. No, pero quizás en La Noche de los Horrores de esa película se habla de Sadowski. Claro, por supuesto. Pero no recuerdo un documental que sea específico dentro de lo A mí me parece un hallazgo, no sé si comparten conmigo, que hayas logrado una película tan divertida, rica en recursos, a partir de un matemático, que uno piensa es algo tan abstracto, ¿no? Como digo, plasmar la brillantez de un intelectual. Yo creo que vos lo lograste, y lograste una película didáctica en el mejor sentido, como te comentaba recién. ¿Cómo ideaste los recursos para contar esta historia? Los recursos fueron saliendo un poco a medida que avanzaba la investigación también. Por supuesto que yo había investigado a Barsky y pensé en un guión, pero todo guión documental es una ficción, hasta que uno lo empieza a filmar. Yo voy a hacer tal cosa, no deja de ser una ficción más. Después se encuentra con el testimonio vivo. Y en ese ir buscando testimonios, si bien yo ya tenía algunas personas que las había pensado como que especialmente atractivos sobre la forma en que tenían de hablar o de comunicar, me fui encontrando por un lado con gente muy interesante. Uno es el Carlos de Sena Figueiredo, que es una persona que a mí me cae muy bien y comunica muy bien. Otro puede ser que los sobrinos de Barsky, ¿no? Que tiene un humor cordobés ahí muy irónico también, ¿no? Y digamos que, volviendo a eso, primero, a medida que iba avanzando en la investigación, como que algunos personajes me parecían más importantes que otros en términos de cómo comunicaban. Y después sí, ir pensando, bueno, lo que decías vos, cómo puedo hacer que esto sea ameno y divertido. Lo primero que ya estaba de antes era el tema de las fotos. Eso me parecía que era algo interesante, hacer de un defecto virtud. Algo puede ser un defecto a la hora de hablar de un personaje que no haya fotos, me parecía que tiene que ser la virtud del documental. Y ahí sí pensarlo en términos de hago una investigación o hago algo medianamente policíaco, investigativo, cómo consigo esto. Pero digamos que se fue dando en conjunto todo eso. Había algunas ideas que tenía al principio cuando escribí el guión y después otras cosas que fueron apareciendo. Mi nombre es Isaac, soy actor, pero también hice cosas en la UBA que ahora te la digo. Te quiero felicitar por otra cosa, por eso, por poner a la UBA adelante. Uno se siente, yo hice diseño de imagen, terminé la UBA, pero también hice en Juan la carrera de crítico teatral, artes combinadas. Sí. Tengo las dos cosas. Y te voy a agregar una pildorita más. Ayer voy caminando por Santa Fe y a la altura de la escuela hay chicos con la pechera de la uva repartiendo comida, ¿no? ¿Qué dirías a Sadowski? Muy bien. Y después venga a seguir estudiando. Sí. Dije algo así, muy bien lo que hace. Ahora vamos con la otra parte, pero me llamó la atención. Gente de la uva con pechera repartiendo comida. Tiene una actividad de extensión muy importante la UBA, ¿no? Que era En una la actividad UBA, muy importante. en la época de la pandemia, los estudiantes de la UBA tuvieron muchos estudiantes universitarios, pero los de la UBA también tuvieron una participación muy activa, con los teléfonos, con esto, con otro, o sea, se localizaron la mayoría de los estudiantes para trabajar. Sí, yo también tenía una idea de estas charlas que hice con alumnos de la UBA, hacerlo algo más federal y hablar en otras universidades también. Lo que pasa es que cayó la pandemia de por medio, con lo cual fue imposible plantear este tipo de cosas, excepto esta que está acá. Pero también había una idea de decir, bueno, Barsky, la UBA es central porque Barsky surge en la UBA, en alguna medida, pero también hay mucha gente que recoge su pensamiento en otras universidades, como en La Plata, por ejemplo, ¿no? Eso por suerte lo pude filmar antes de la pandemia, si no hubiese estado. Pero después me hubiese gustado quizás ir a otras universidades, pero bueno, ahí hubo una suerte de imposibilidad. Se nota que es antes de la pandemia porque estaban compartiendo el mate. Exactamente, antes de la pandemia. Después también quería incluir el tema de la pandemia de por medio con los que están con el COVID. Y aparte lo interesante es que vos, además de que en tu película viajás a ir encontrándote con tus personajes, estuviste haciendo una gira por universidades del país presentando esta película. Eso estuvo bueno, está muy bueno, ¿no? Sí, eso antes del estreno hubo una suerte de preestrenos en, no sé, habrá estado en 8 universidades. Tuviste la de Puyo, ¿no?
Estuve en la de Cuyo, en la de San Juan, en la de Río Negro, en la de La Plata, en la Canesactas. Bueno, en la UNLA el otro día en la Universidad de Lanús, ayer. En el Congreso de Pensamiento Latinoamericano, ahora va a estar en la UTN en Avellaneda. Bueno, me estoy olvidando un poco, ¿no? En Esquel también, pero la idea siempre fue que la película esté disponible para quien quiera que la quiera pasar en una universidad o donde sea, me la pide y la pasa, no tengo ningún tipo de problema, porque la idea es que se vea la película, que circule y que pueda haber una suerte de debate acerca de esto. Siempre estuvo pensada la película en ese sentido. ¿Preguntas? ¿No sentís que el documental en sí termina siendo como una paradoja? Porque habla justamente del pensamiento en función de la creatividad, ¿no? Y si lo pones en un contexto hoy en día de lo que es la ciencia, que responde solamente a preceptos de funcionalidad productiva, económica, cuando ves el documental te encontrás con esa paradoja, ¿no? El pensamiento puesto en la creatividad, todos hablando, y cuando lo querés llevar al contexto social actual, a las políticas que lo podrían implementar, encontrás ahí un desfasaje, que mismo Barsaski ahí habla del desfasaje. Sí, quizás igualmente, porque Barsaski apostaba mucho por la creatividad, indudablemente a la hora de pensar la ciencia, pero también pensaba mucho en la creatividad a la hora de pensar formas posibles de estructurar la sociedad y cómo insertamos la ciencia dentro de eso. Digamos que me parece que está bien lo que planteas vos, esta suerte de paradoja entre creatividad por un lado y funcionalidad de la ciencia por otra. Yo creería que en Barsaski iban de la mano. Para Barsaski la ciencia tiene que ser funcional, ¿no? Tiene que ser resolver problemas nacionales. Yo creo que vos con tu documental respondés a esa idea de Barsaski. O sea, haces un documental creativo en función de lo que querés transmitir. Sí. O sea, estás instalando una idea, más allá de los resultados que se den o no, o que lo quiera tomar. Porque imponés una idea. Sí, se presenta. Se presenta una idea. La idea de la creatividad, sí, me acuerdo que era algo que me enfatizaba mucho en la maestría en periodismo documental. Decían, sean creativos. Claro. Y uno decía, ¿qué es ser creativo? ¿No? Porque si no te decía, pero diría, uno después se da cuenta de lo que es al menos intentar serlo y buscar fórmulas distintas. Pero me parece que Barsaski apostaba mucho por eso, apostaba mucho con la gente joven y buscaba generalmente gente que conociese del tema, pero que él viese que esa gente tenía recursos de creatividad. No existe ciencia sin creatividad. Sí, no, por supuesto. La ciencia se trata de eso, el supremo creativo máximo, no es nada creativo. Partimos de lo que no hay para desarrollarlo. Después ciencia de rigurosidad, por supuesto, como científico sabés, en términos de, bueno, me pongo a investigar algo seriamente y día tras día soy constante y disciplinado con esto. La disciplina es para cualquier cosa. Exactamente. Messi sin disciplina tampoco sería de sí, por supuesto. O sea, la disciplina es otra cosa, pero la creatividad sin creatividad no hay ciencia. Sí, quizás Barsaski diría que tenía que estar ambas cosas de la mano, creatividad y disciplina. Eso seguro, ¿no? Sí. Vos sabés que yo soy un poco de esa época, me quedó la frase que en la película se dice más de una vez, rompemos con Cuba, y después ¿qué? Lo que claro, uno, y como yo no participé de la lucha armada, pero bueno, uno es de izquierda, uno es socialista, pero claro, nunca se preguntó, ¿y después qué hacemos? El manifiesto de León Blum en Francia es perfecto. Diría Barsaski, el tema es que lo tienen que llevar a cabo los humanos. Y ahí es el problema. Es el problema. Sí, digamos que hay un montón de cuestiones que rodeaban ese momento y el pensamiento de Barsaski en función de otros intelectuales, que no aparecen reflejados en la película, porque también se hacía eterna la búsqueda, ¿no? Pero Barsaski se lo puede relacionar con muchas corrientes, con algunas corrientes de pensamiento de esa época también, ¿no? En función de relaciones dialécticas. Desde el punto de vista artístico, ¿no? Esto de que Barsaski no se viera en ninguna foto y no aparecía, ¿no? Si bien vos lo lográs hacer emerger, ¿no? Parecía como que hasta inconscientemente se corría para que quedara el pensamiento, ¿no? Había uno ocultar mi imagen, diluir mi persona para que quede mi idea. Es una linda interpretación la tuya. Yo no, de la gente que lo conoció no me supo decir por qué no le gustaba que le saquen fotos. Después, por supuesto, que en fotos familiares aparece porque no le quedaba otra. Sí. Ninguno me supo decir por qué no le gustaba. Sí, quizás correrse del protagonismo en ese sentido, ¿no? O quizás no hablar de él. El tema ese de que aparece brevemente al principio de la película, cuando a él le piden un currículum para presentar su nota, sus escritos en una revista, él solamente dice, me quería en Liniers.
y punto. No quería Claro. pasar un currículum de 20 páginas de todo lo que había hecho, ¿no? Porque ya había hecho mucho en el año 73. ¿No? Ya era un tipo que tenía mucho experiencia y dijo, nací en Buenos Aires y me crié en Liniers. Punto. Ya está, ¿no? Tenía un poco eso, no hablemos de mí, hablemos de él. Sí, también la película plasma algo muy interesante que es como la estela que dejó él y la gente que conoció. Que por ahí uno no se imagina que un científico deje una estela inolvidable en las personas que lo conocieron acá en Brasil, en Venezuela, ¿no? Evidentemente era una persona que además de ser un científico brillante, era una persona generosa. Eso es al menos lo que me refirieron todos con los que hablé, o sea que los marcó profundamente, indudablemente. Y después el tema de lo polémico que era, el tema de que era muy discutidor, pero que no le quitaba ser muy humano y admitir al día siguiente, capaz que se discutía con uno y al día siguiente me decía, che, tenías razón vos, me equivoqué yo. Eso me lo han dicho, ¿no? O sea, directamente, que tenía ese carácter. Eso es ser inteligente. Indudablemente, y sí, pero en general toda la gente lo marcó profundamente a Barzaghi en su trayectoria humana y profesional. Han hablado con mucha emoción de Barzaghi. Se ve, parte se ve en el documental. Después ahí tengo 20 testimonios más que no están. En el documental pues no entraban ya, ¿no? Pero en general siempre fueron con esa línea. Sobre todo en la escena, perdón, ¿no? La escena de los sobrinos, ¿no? Cuando dice que, y parafraseándolo a él, dice que el tío le dice, bueno, si haces esto, sos un pelotudo, ¿no? Sí. Uno podría parafrasearlo a Barzaghi pensando, poniendo en contexto todo esto que estamos escuchando, somos una sociedad de pelotudos. No, pero lo importante es formarse. Sí. Lo importante es formarse. ¿Y se sabe la enfermedad que tenía autoinmune? Digo, si estaba vinculada a su acción como científico o independiente. No, tiene una enfermedad autoinmune que se llama amiloidosis esencial, que lo hacía que fuese proclive a las infecciones. O sea, eso es lo que sé, no sé exactamente las características de esa enfermedad, ¿no? Entonces, cualquier infección que quizás se trataría, que en la teoría se trataría muy bien, o quizás para otro organismo no tendría problemas, a él le afectaba mucho. Y él creo que termina muriendo de una erisipela, que es una enfermedad de la piel, que no es muy grave, pero en este combo que tenía él, de esta enfermedad de base, le provocó la muerte. No, y aparte la angustia de la muerte de la esposa y la angustia de la dictadura militar. Había todo un paquete, que es lo que menciona Amanda Towell, ¿no? Digamos que había un poco de todo dando vueltas, ¿no? Esa suerte de desazón también que había, ¿no? Pero básicamente en lo orgánico, fisiológico, fue perfecto, gracias. Yo acabo de ver un video en YouTube que me llamó mucho la atención, donde un médico decía, le daba todo un contexto y un sustento de esta idea de que hoy somos menos inteligentes de lo que éramos. Por lo que comemos, por el tema de las redes sociales, de un montón de cosas. Digo, qué importante es hoy valorar el pensamiento abstracto y todo eso que construía, digamos, ciencia, o sea, novedad, crear un mundo a partir del pensamiento, ¿no? Cuando hoy la gente está como en TikTok, pero bueno, ese médico, les digo, lo vi en internet y me dio piel de gallina, porque realmente él decía por qué nuestro cerebro, digamos, está, no sé cómo, estaría involucionando, claro, como endurecido, digamos, por las prácticas diarias constantes que no promueven el pensamiento. Que no promueven el pensamiento, digamos, sino que reproducción, ¿no? del mundo que tenemos, hacia dónde nos puede llevar. Igual el avance de la tecnología no significa quitar el pensamiento, porque es la aplicación la tecnología, si no pensás, la puedes usar. No, es la aplicación para... Es cómo se use. Es una plataforma a partir de ahí. Entonces, si vos no tenés un pensamiento y no tenés un trabajo deductivo, lógico, vos no podés manejar ninguna tecnología. Entonces, la tecnología es una herramienta. Que de pronto, bueno, se pierde un poco de tiempo con algunas cosas, no importa, pero para manejar la tecnología y para utilizar una búsqueda, para saber lo que buscas y para saber lo que querés, tenés que utilizar el pensamiento. Sí, ahora a mí me pasa que yo me encuentro con chicos y chicas de 21 años, 22, y la idea de leer un libro es como, o sea, no sé si puedo. ¿Entendés? O sea, si vos ves, también tiene que ver con los lugares donde se formaron y con la educación que recibieron. Hoy la educación es bastante light.
Pero vos ves chicos que se crían entre bibliotecas y salen lectores. Sí. ¿No? También depende del estímulo de la casa y del estímulo de Sí, los lugares. quizás lo que mencionaba ella, lo entiendo, quizás lo que decía Luis también, con una suerte de sobreexcitación, quizás en una constante oferta de hacer algo en términos de pantalla, y eso quizás te quita tiempo para decir, bueno, reflexiono a partir de no tener un constante bombardeo ni visual ni auditivo en mi sentido. Quizás en el sentido, Sí, eso que se puede llegar a entender, ¿no? Sí, pero- Quizás antes, bueno, uno tenía más tiempo